Hola a todos. El día de hoy vamos a ver una parte muy importante que tienes que tener siempre en claro cuando ustedes realizan sus programas. Cómo realizar salidas por pantalla, cómo mostrarle información al usuario que está utilizando su programa. Entonces, las salidas por pantalla, existen muchas formas de mostrar información por pantalla, pero todas estas, o al menos la mayoría, se realizan con la instrucción print. ¿Sí? La instrucción print es la que nos permite mostrar cosas por pantalla. Entonces ponemos print y entre paréntesis ponemos qué es lo que nosotros queremos mostrar por pantalla. En este caso yo quiero mostrar la cadena de caracteres hola mundo. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, sucede que Python por defecto va a insertar un salto de línea, es decir, un enter, cuando se termine de imprimir esta cadena. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la próxima vez que nosotros hagamos un print, ese print se imprima en la línea de abajo del que habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo dejamos así, luego del hola mundo, es como si nosotros pusiéramos un enter. Lo siguiente se va a escribir en la línea de abajo. ¿Cómo nosotros podemos evitar esto? Agregándole a lo que nosotros queremos imprimir, coma, la palabra end igual, y como la palabra lo dice, end, tenemos que poner aquí con qué carácter queremos nosotros terminar de imprimir, de mostrar por pantalla esa cadena. En este caso nosotros al final de la cadena queremos poner solamente un espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que la próxima vez que nosotros hagamos un print ya no se va a realizar en la línea de abajo, sino que se va a realizar justo al lado del hola mundo. Ahora, tenemos este ejemplo. Nosotros también podemos imprimir variables, ¿sí? Si nosotros tenemos en la variable x la cadena hola y en la variable y en la cadena mundo, nosotros también podemos mostrar por pantalla variables. ¿Cómo hacemos esto? Print y entre paréntesis ponemos las variables separadas por comas. Entonces yo he hecho ya el ejemplo en consola, he puesto las variables, he puesto la instrucción y lo que me resulta es obviamente la variable x hola y la variable y mundo, pero separadas por un espacio. Esto es importante. Cuando yo imprimo variables se separan por espacios, por eso aquí he puesto separado por espacios. Yo también puedo poner texto intermedio entre las variables, ¿sí? Es decir, no solo imprimir variables y no solo imprimir texto, sino yo puedo intercalar ambas, imprimir variables texto y variables y texto, ¿sí? Entonces, aquí he hecho la prueba en consola también. Entonces tengo que primero voy a mostrar la variable x, luego para poner texto tengo que separar por coma, poner el texto intermedio, coma de nuevo porque voy a escribir otra variable y luego coma más texto. Entonces el resultado es esto, ¿no? La variable x, que es hola, como estamos separando por comas, aquí se va a imprimir un espacio. Luego la cadena texto intermedio, espacio, la variable y, que es mundo, espacio, por la coma y la siguiente cadena que es más texto. Entonces, si yo no lo quiero separar por espacios, sino por guión o por cualquier carácter, yo puedo añadir esta palabrita aquí a print y lo que va a suceder es que al yo ejecutar esto, ahora las variables o cualquier cosa que yo ponga en el print no van a estar separados por espacios, sino que van a estar separados por el carácter que yo pongo aquí. En este caso he puesto el guión y vemos que al ejecutar esta instrucción se imprime la variable x hola guión y la variable y mundo. ¿Sí? Ahora, yo también puedo mostrar por pantalla variables que contengan números, de la misma manera que lo hice con las variables que contenían texto, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Ahora, el problema que sucede aquí es cuando yo tengo un número
que tiene demasiados decimales. Cuando yo imprimo un número que tiene demasiados decimales, se van a imprimir todos y eso se va a ver poco elegante. Entonces, ¿cómo yo puedo formatear estos números decimales para que se impriman con una cantidad limitada de decimales? Podría utilizar lo que se llama placeholders, y este tema es un poco complicado que requiere mucha atención. ¿Qué son los placeholders? Los placeholders son cadenas de caracteres que se encuentran dentro de una cadena de caracteres que posteriormente van a tomar el lugar de una variable cuando las mostremos por pantalla. Ya vamos a entender esto más adelante. ¿Qué quiero referirme con esto? Que si yo dentro de una cadena de caracteres, en un print, yo coloco esta cadena aquí, porcentaje de, posteriormente cuando yo la imprima, este porcentaje de va a ser reemplazado por un número entero, ¿sí? Asimismo, hay diferentes tipos de placeholders para cada variable. Porcentaje F es para un número real o decimal, porcentaje S es para una cadena de caracteres y porcentaje X es para un número hexadecimal. No se preocupen, vamos a ver ejemplos en un rato sobre esto. ¿Qué ventajas tengo al utilizar placeholders? Que yo puedo darle formato a las variables. Yo puedo limitar la cantidad de caracteres en caso de un string y limitar la cantidad de decimales en un número real o un número decimal. Entonces, ¿cómo yo le puedo dar formato a un número decimal? Utilizo esta sintaxis de aquí. El porcentaje, y seguido del porcentaje pongo el número de caracteres que va a tener todo ese número, incluido el punto. Luego, por motivos de sintaxis, un punto. Y finalmente el número de decimales que yo quiero que tenga ese número. El número de decimales máximo. ¿Sí? Entonces repito. El número rojo va a ser la longitud mínima que va a tener todo ese número, incluyendo el punto. Y el número azul va a ser el número de decimales máximo que va a poder tener ese número. Y finalmente la F, porque todo esto, cuando nosotros imprimamos por pantalla, va a ser reemplazado por un número decimal. Entonces, esto era lo que estábamos haciendo en antes, ¿sí? Teníamos la variable X, la variable Y, y estábamos imprimiéndolo de esta manera, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir en consola para que vean ustedes. No voy a escribir el mismo número, pero para que vean ustedes cómo se imprimiría si yo hago X, Y. Vemos que se imprime todos los decimales. Ahora vamos a hacer uso de los placeholders para yo poder imprimir con una cantidad limitada de decimales. Entonces, esta parte también es importante. ¿Cuál es el formato para poder utilizar placeholders? Es el siguiente: print y entre paréntesis toda la cadena que queremos imprimir. Entonces yo quiero imprimir primero 2 puntos, y aquí cuando nosotros ponemos el porcentaje quiere decir que va a venir el placeholder, ¿sí? Que en este caso es .3f. Como yo no he puesto el número rojo, significa que puede tener cualquier longitud total, pero tiene que estar limitado a tener 3 decimales y que va a ser un número real. Por eso se llama placeholders, porque toda esta expresión que está después de el porcentaje va a ser reemplazada por una variable. Asimismo acá tengo otra. Luego de escribir toda la cadena de caracteres con mis placeholders, cierro comillas, pongo el símbolo de porcentaje y entre paréntesis pongo en orden todas las variables que van a tomar estos placeholders. Entonces, X va a tomar el primer placeholder y Y va a reemplazar al segundo placeholder. Ahora, vamos a ver cómo se ve esto realizado en la consola. Entonces ya tengo mis variables X y Y.
lo único que tengo que hacer es escribir el mensaje con los placeholders. Entonces, primero, el placeholder, que lo empezamos con el porcentaje. Como no nos importa qué longitud máxima tenga, podemos dejar el número rojo, el que estaba en la diapositiva pasada, vacío, punto, y queremos que tenga 3 decimales, entonces 3F. Espacio, sigo escribiendo cualquier cosa, y luego aquí voy a poner un placeholder donde voy a poner mi segunda variable. Luego cierro la cadena, porcentaje, y en orden las variables, en orden y entre paréntesis separados por comas, las variables que quiero que tomen el lugar de esos placeholders. Cierro el paréntesis inicial del print y le damos enter y vemos lo que sucede. Vemos que ya no se imprimen todos los decimales, sino que ahora solo se están mostrando 3 decimales. Y asimismo el segundo número. En este caso, como yo le he dicho que tiene que tener mínimo, como yo le he dicho que tiene que tener exactamente 3 decimales, lo que hace es aumentarle un decimal más. Con esto yo puedo formatear en números enteros y reales para que se vea de una manera más elegante y no tener decimales desproporcionados. Ahora, yo también puedo utilizar placeholders con cadenas de caracteres. Simplemente ahora el placeholder ya no va a ser con la letra F, sino que va a ser con la letra S. Y de ahí la sintaxis del uso de placeholders es exactamente igual. Entonces, vamos a realizar ese ejemplo. Esto aquí era lo que estábamos haciendo antes, simplemente imprimir hola mundo. Pero utilizando placeholders yo le puedo poner mi texto, luego el primer placeholder, un guión, el segundo placeholder, acabo la cadena de caracteres, porcentaje y entre paréntesis las variables que yo quiero que sean reemplazadas dentro de la cadena, separadas por comas, que en este caso son las variables X y Y. Y vemos que se imprime mi texto, 2 puntos, este porcentaje S ha sido reemplazado por la X y este porcentaje S ha sido reemplazado por la variable Y. ¿Sí? Entonces, hasta aquí con salidas por pantalla. Luego, cuando veamos cadenas de caracteres a fondo, vamos a ver que nosotros también podemos justificar a la izquierda, justificar a la derecha y centrar textos que nosotros querramos imprimir por pantalla. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en otro video.